tuberculosis, VIH, infecciones oportunistas y el antibiograma va a entrar. ¿Ya? Eso va a entrar para esta tercera, creo que es, para su tercer examen de consolidado. No, una consulta. Antibiograma ha venido en el parcial. ¿También va a venir en el consolidado 2? Pero esa es pregunta básica, pero va a venir más avanzado. Como les he enseñado, ¿no? Así va a venir. Porque eso lo que les puso el autor es más para ver manejo, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que saber es cómo interpretar un antibiograma. Eso es lo que yo les voy a preguntar. ¿Cómo interpretar un antibiograma? Y ahí en la clase les he explicado como 3 o 4 veces cómo tienen que hacer la interpretación de un antibiograma. Y ya, esos serían los 4 temas que van a venir para su examen. ¿Ya? Antibiograma, tuberculosis, que ya también le di a Diego ya para que les comparta el enlace, no sé si han podido ingresar. Solamente pueden entrar con su correo institucional, ¿ya? No pueden entrar, el otro lo cree con otro correo, pero esta vez está con el correo de la universidad. Entonces solamente van a tener acceso a los que tienen correo electrónico de la universidad. Y infecciones oportunistas que han hecho con la doctora Matei y VIH, ¿no? Que han hecho con la doctora Matei también. Esto de lo que es enfermedad metacélica lo estamos adelantando, ya que eso sería para la siguiente semana. Entonces, la siguiente semana ya se les toma el examen y con eso ya estamos nivelados con los temas. Muy bien. Cuando hablamos de enfermedades metaxénicas nos referimos a un grupo de enfermedades infecciosas que son provocadas o que digamos que una de las causas es un agente intermediario, ¿no? Que pasa el agente infeccioso, lo pasa de un reservorio o un huésped a otro huésped que no está infectado o una persona que no esté infectada. Hay que entender que una persona puede estar, el reservorio puede ser un animal silvestre o un animal doméstico, ¿ya? Y el otro es el humano, o sea que puede pasar de un humano a otro humano. O sea, en este caso, la persona se vuelve como reservorio, ¿no? Entonces, es un típico caso de los brotes que existen por dengue. ¿Ya? Cuando hablamos de dengue vamos a hablar del virus. El virus prácticamente es el que causa todo el problema del proceso infeccioso del dengue. ¿Ya? Como ustedes ven ahí, el dengue pertenece a un gran grupo que nosotros le llamamos arbovirus, así se llama, arbovirus. Le decimos así arbovirus porque son virus, o sea, hay un grupo de virus que se transmiten a través de artrópodos. Específicamente, por ejemplo, el caso del dengue de la Aedes, ¿no? De la Aedes aegypti, que es el que más frecuentemente está localizado en zonas urbanas y en zonas rurales. Es el que más prolifera en los medios, en lugares que son cálidos, tropicales, y donde existe mayor cantidad se emposan agua o donde se almacena la mayor cantidad de agua. Entonces, este vendría a ser, digamos así, el vector que va a pasar de un humano a otro humano. Puede haber reservorios, sí, en caso de algunos mamíferos en la selva, por ejemplo, algunos mamíferos se comportan como reservorios. O sea, reservorios podemos decir a todo, digamos así, puede ser animal, persona, que no realiza ningún signo o síntoma, ¿no? Solamente se comporta como un agente o digamos así, un objeto donde solamente el agente infeccioso se va a mantener ahí nada más. Va a haber casos en los cuales sí pueda provocar infecciones en algunos animales, pero son digamos así, muy raros, ¿no?
En caso del dengue no es así. Normalmente es de humano a humano y se puede mantener en algunos primates mamíferos, especialmente en la selva. ¿Ya? El detalle, y sucede siempre, es que como el Aedes ha migrado a las zonas urbanas, y especialmente en las zonas donde existe déficit de agua, ¿no? Y es algo contradictorio, ¿no? Como en un lugar donde de abunda agua, que es en la selva, prolifera más, y en un lugar donde hay menos agua, también prolifera más, ¿no? ¿Por qué se da eso? Por ejemplo, en Piura, ¿no? En Piura se da los casos más frecuentes de dengue, ¿no? ¿Y por qué? Ya, pero eso no explicarlo. Porque usualmente donde no hay mucha agua hacen reservorios de agua. Estamos hablando que el vector es el principal, digamos así, el principal factor para que se dé el cuadro de infección de persona a persona. Entonces, el vector tienes que manejarlo. Entonces, ¿el vector dónde se reproduce? ¿En la tierra? ¿En el aire? ¿En el agua? Entonces, si se reproduce en el agua, en los lugares tropicales donde hay cantidad abundante de agua, cuando existe temporadas lluviosas, copiosas de agua, obviamente que se posan ahí, pues, ¿no? Y proliferan. Pero en el caso de la costa no. En la costa, cuando hay sequías prolongadas, la gente, ¿qué es lo que hace? Guarda su agua, pero almacena el agua. Y peor todavía, no tienen agua potable continua las 24 horas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace que el vector prolifere con mayor cantidad. ¿Por qué? Porque las personas guardan, lo almacenan en recipientes que posiblemente estén oxidados, no estén con los cuidados adecuados para mantener el agua, o colocan pozos, ¿no? Que ahí tranquilamente pueden proliferar todos estos mosquitos y por ahí salen, ¿no? Entonces, una persona que se vuelve un reservorio, hemos dicho, ¿no? Una persona que se vuelve un reservorio, ¿por qué? Porque la persona puede ser que haya viajado por motivos, no sé, recreacionales, de trabajo, viaja a alguna zona, se infecta, pero es asintomático, ¿no? La gran mayoría de pacientes que tienen van a ver asintomáticos y ellos se van a volver como reservorios. Y las personas que son susceptibles van a padecer la enfermedad. Las personas, los adultos mayores, los pediátricos, los pacientes diabéticos, hipertensos, adultos mayores, las gestantes, ese es el grupo en el cual cuando le da el dengue tiene una probabilidad alta de hacer un dengue grave. Y más si todavía es una mujer en etapa reproductiva, las mujeres son más susceptibles a padecer dengue. Entonces, ahí lo importante es hacer el control del vector. Si tú controlas el vector, educas a tu población en el lugar donde hay prevalencia de dengue, yo te garantizo de que vas a tener la menor cantidad de casos de dengue. El fumigar te ayudará hasta cierto tiempo, no más te va a ayudar. La fumigación, por ejemplo, es hasta cierto tiempo. Eso solamente no va a tocar a la pupa, no va a tocar a las zonas donde el ciclo se origina dentro del agua, no lo va a tocar la fumigación. La fumigación solamente ataca a la fase adulta, entonces es última fase, solamente a ella, pero el agua no. O sea, si tú no le has educado a tu población en cómo mantener el agua, o cómo tienen que ser las condiciones para que el agua esté reservada para el consumo, lamentablemente ahí van a proliferar y va a ser un ciclo continuo. Es por eso que en Lima, Trujillo, Piura, hasta hace poco ha habido en Arequipa, en algunas zonas condicionantes para la zona sur, Ica, por ejemplo, han sido puntos donde el dengue ha elevado la mayor cantidad de casos. ¿Y todo por qué? Por el mal control de vectores. El hecho de que
no controles al vector, lamentablemente hace que los casos proliferen. Por eso que siempre se les dice, ¿no? La fumigación solamente te va a servir hasta cierto punto. Lo que tienes que hacer es a las personas saber dónde están sus reservorios de agua. Y el agua estancada tiene que ser eliminada lo más antes posible. Más si todavía en el lugar donde están los casos de dengue. Porque los casos de dengue se vuelven otra vuelta transmisores a través del mosquito. Entonces, acá lo importante es el vector. Porque a pesar de que no controles el vector, lamentablemente la infección va a recurrir. Y eso, chicos, se sabe ya de años. Dengue nosotros tenemos así años tras años. Todos los años, yo les apuesto, pasa el siguiente año, a inicios de enero, febrero, marzo, van a escuchar noticias de personas que mueren por dengue. Y siempre todos los años tenemos así. Solo que ahora, este último año, hemos tenido la mayor tasa de mortalidad de dengue. O sea, hemos tenido grandes casos, sí, pero nunca hemos sobrepasado los 300 casos de muertos. O sea, 300 es demasiado, es mucho. ¿Ya? En el año 2017 a lo mucho habremos tenido 100 muertos, menos todavía de 100 muertos. Pero a pesar de que hemos tenido un punto altísimo, ¿no? Hemos pasado los 20.000 casos. Ahora hemos pasado los 50.000 casos. Imagínense, se ha duplicado, hasta podemos decir que se ha triplicado los casos. Y todos saben que cómo es la transmisión. Es algo tan sencillo, pero a la vez es tan complejo, porque cuando tú lo manejas a un paciente con dengue grave, lo único que te queda a ti manejar es pasarle agua a la nariz. No tienes otra. No tienes otra. ¿Ya? Entonces, para que tú reduzcas la mayor cantidad de casos de dengue, lo que tú tienes que hacer es controlar al vector. Entonces, si ustedes se van a hacer un serum a zonas de alto índice y prevalencia de dengue, lo primerito que ustedes tienen que hacer es hacer su mapa, su mapeo de en qué lugares, en qué zonas hay mayor prevalencia de dengue. Y a partir de ahí hacen su cerco epidemiológico y su vigilancia. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir? Cada cierto tiempo tienen que ir a preguntar, ¿no? Señor, señora, tiene fiebre, presenta síntomas. Señor, señora, tiene que sacar, esa agua no puede estar estancada, tiene que ir a sacar el agua, tiene que botarla. ¿No? Cada cierto tiempo tienes que ir a esas zonas donde hay alta prevalencia. ¿No? Y lo bueno es que los mismos técnicos y la misma personal de enfermería te dicen, ¿no? Doctor, allá, chateñe como cancha, te dicen. Doctor, ahí sí tenemos que intervenir porque allá prolifera dengue y vienen los casos acá. Y tú estás en una posta de salud y posiblemente tú eres el único médico. Entonces vas a estar hidratando a tu paciente. Para evitar eso, para que no te llenes de pacientes en tu posta o en tu centro de salud, ve primero y controla los vectores. Cuando debes controlar, lo más probable es que no vas a tener hasta ni un caso de dengue vas a tener en la zona. Entonces es lo importante de la intervención temprana. Entonces esa es parte del procedimiento cuando ustedes van a ser médicos serumistas. Como médicos serumistas tienen que aprender a hacer eso. ¿Ya? Pues una parte importante no es la parte curativa, chicos, es la parte preventiva. Digamos, ustedes tienen 100 pacientes. De los 100 pacientes que tienen dengue, 80% van a ser dengues sin signos de alarma. El 15 de ellos van a ser dengue con signos de alarma. Y posiblemente 5 van a ser dengue grave. Entonces puede haber, pero ¿qué sucede si tienes más de 100? Pero no tienes 200, 300 casos. Obviamente que ese porcentaje aumenta, ¿no? Pero lamentablemente vas a tener gestantes con dengue, vas a tener niños con dengue, vas a tener adultos mayores con dengue y posiblemente se van a fallecer 2 o 3 pacientes. Entonces, para evitar eso, por eso ustedes tienen que intervenir previamente. Más, por eso les vuelvo a repetir, si se van a zonas donde hay predominio de dengue, tienen que intervenir, chicos. No se hagan con los vasos cruzados porque si no, van a estar como en Piura. Pues. En Piura se han barrido ahí, casi la mitad de la población ha dado dengue. Y todo lo que hacía, había una familia entera que hacía fiebre, así como el COVID, una familia entera hacía COVID, hizo dengue. Felizmente
ni uno de ellos falleció, pero todos tuvieron dengue, ¿no? Eran como 8 personas, 2 niños, 3 personas adultas y 3 adultos mayores. Pues todo ellos, felizmente no han hecho, pero sí los 8 se han contagiado de dengue, ¿no? Y hay personas que todavía hacen dengue recurrente, o sea que nuevamente hacen dengue, y esas personas tienen el doble de riesgo de hacer dengue grave todavía. Y con más razón todavía tienen que tener más cuidado. ¿Por qué, chicos? Porque lamentablemente en el Perú no hay vacuna, no hay vacuna contra el dengue. Como no hay vacuna contra el dengue, lamentablemente las únicas medidas preventivas que ustedes tienen es control vectorial. Nada más. Lo único nada más que ustedes tienen es el control vectorial. Entonces, por eso la importancia de que no tengas muchos casos. Obviamente que esto de la parte fisiopatológica, todo eso, es necesario que lo sepan, sí, pues no, para que sepan manejar al paciente. Pero obviamente, les vuelvo a repetir, el control vectorial es importantísimo, ¿ya? Eso no se olviden. El control vectorial es importantísimo para el manejo de dengue. Entonces, el virus del dengue, como ustedes ven ahí, tiene forma de un ovillo de lana, ¿no? Donde hay gran cantidad de proteínas que lo envuelven alrededor. Esta es la envoltura. Y van a estar receptores que son los antígenos, eso le llaman los NC. Bueno, que están por debajo, ¿no? Que son proteínas no estructurales, así es. Y la envoltura, con todas sus proteínas que son los antígenos, es lo que van a dar la forma de ovillo de lana, que es lo que ustedes ven ahí. ¿Ya? Obviamente todas esas que son proteínas, o sea, todas las estructuras que van a formar son proteínas. Entre estructurales y no estructurales son proteínas. Dentro de las estructurales es lo que les he mencionado, y dentro de las no estructurales son las enzimas. Estas enzimas son las que van a ayudar cuando el virus ingresa a la célula, ingresan al citoplasma y van a provocar un ciclo de reproducción. Normalmente son proteasas, ¿ya? Pero también hay algunas peptidasas que ayudan a formar y a cortar algunos enlaces. Entonces, este es el proceso de replicación. Cuando ingresa a través de un proceso de endocitosis, luego se libera el material genético, y este material genético va acompañado de estas enzimas que les he mencionado. ¿Ya? Estas enzimas lo que van a hacer es tratar de reproducir a partir del genoma, que es un ARN. No se olviden que les decía, no es un arbovirus que pertenece, bueno, en la parte es un virus con envoltura y tiene ARN dentro de él, ¿ya? Y pertenece a la familia de los flavivirus, ¿ya? Pertenece a la familia de los flavivirus. Entonces, se libera su material genético, y este material genético va a estar acompañado de enzimas. Estas enzimas no estructurales, que son proteínas o proteasas y algunas peptidasas, es lo que van a partir de aquí formar cadenas de ARN, y van a formar nuevas estructuras proteicas, víricas. Y nuevamente, a través de las enzimas proteasas, se van a ensamblar y van a madurar en un recorrido que hace a través del retículo endoplasmático, liso y hasta el aparato de Golgi, y luego van a ser liberados, ¿no? Obviamente que puede haber partículas, porque obviamente no todas las enzimas se van a ensamblar, pero algunas sí van a madurar. Estas, las que maduran, es las que van a infectar otras células. Entonces, estos virus maduros, que tienen alta capacidad de reproducción, es la que van a invadir nuevas células, y se produce el mismo proceso de replicación viral. Va a haber partículas las cuales no se van a ensamblar, y estas van a ser detectadas, ¿no?, en una prueba que nosotros llamamos antígeno NS1, ¿no?, que se detectan en la primera fase, o sea, en los primeros días, en los primeros 24 48 horas de la infección. ¿Ya? Entonces acuérdense de eso, ¿no? El NS1. Entonces, tenemos serotipos DEN1, DEN2, DEN3. En el Perú existen 3 serotipos, ¿no? DEN1, DEN2 y el DEN3. El DEN2 es el que con mayor frecuencia hay en el Perú, ¿no?
El DEM3 es el que produce efectos severos de dengue. Muy bien. Y esta es la forma de presentación clínica que va a presentar el dengue. Un paciente con dengue es un paciente, mira, yo le voy a escribir un paciente con dengue, ¿no? Normalmente paciente mujer de 20 años que viene con tiempo de fiebre de 3 días, mayor a 38 grados, viene con dolor muscular, dolores articulares, viene con dolor de cabeza y es un dolor de cabeza retroocular. Normalmente cuando tú lo ves a la paciente no puede movilizar, dice doctor, me duele mucho cuando moviliza. Entonces en algunos lugares le llaman la fiebre quebrantahuesos, así le llaman, ¿no? Es como un dolor así que los huesos no lo pueden, o sea, no lo pueden movilizar las extremidades. Y verdad, porque el paciente llega y está así, tú lo ves o en la camilla o en la silla de ruedas y el paciente no puede movilizar y hace picos de fiebre mayor a 38 grados. Esa es la presentación clásica de un paciente con dengue. ¿Ya? ¿Qué otras manifestaciones puede haber en dengue? Inyección conjuntival, o sea, el paciente tú lo ves y está rojizo, ¿ya? Puede ser bilateral. ¿Qué más puede haber? Tú le palpas y tiene adenopatías, que son pequeñas, que pueden medir 1 centímetro, pero pueden presentar. ¿Ya? Es muy raro visceromegalias, pero el que más se puede afectar es el hígado. Por ahí pueden palpar. Lo pueden palpar el hígado. ¿Ya? Esa es la presentación típica de un paciente con dengue. Así. Y esa es la presentación con mayor frecuencia que ustedes van a ver. Esa es la forma de presentación de un paciente sin signos de alarma. ¿Ya? Sin signos de alarma. Por ahí, si el paciente ha pasado más de 3-4 días, viene con un poco de sangrado. Si es mujer, te hace sangrado vaginal en algunos casos, en otros casos te hace sangrado gingival, otras veces te hace epistaxis, ¿ya? Pero el sangrado es muy raro, ¿ya? Pero sí puede haber. Puede haber petequias, por ejemplo, si el paciente por ahí ha hecho algún esfuerzo y se ha golpeado, van a encontrar equimosis, ¿ya? Y sangrado espontáneo, que es raro, pero sí también lo pueden presentar, ¿ya? Pero es muy raro, chicos, vamos, esa forma de presentación es muy rara, o sea, que un dengue te dé sangrado es muy raro. Pero tampoco no se alarman. Entonces, un paciente con dengue te puede dar fiebre, es una fiebre persistente. El paciente hace fiebre en la mañana, puede ser en la tarde, en la noche, te puede hacer fiebre persistente. Y normalmente la fiebre te puede durar de 3 a 5 días. Eso es lo normal en la fiebre por dengue. ¿Ya? Ahora, ¿cómo diferenciamos con un Zika, por ejemplo? ¿Quién me dice? ¿Cómo diferenciamos con un Zika? En el Zika, chicos, es algo parecido. El paciente viene con fiebre 1 o 2 días, pero lo que lo va a caracterizar al Zika es el rash. En el dengue hay rash, es un rash cutáneo, ¿no? Pero en el Zika es más predominante. O sea, que un dengue te dé rash, sí te puede dar rash, pero más frecuente es en el Zika. Y algo característico también que es en el Zika es que el paciente tiene mucha comezón.